Estaba yo a mi interlocutor, a Luis Michelena, acerca de esos valores. Me refería a la Constitución de 1961, en donde los venezolanos teníamos el derecho de rendirle culto a Bolívar, o culto a Miranda, o culto a Bello. Y cuando uno se iba al artículo primero, los valores constitucionales eran exclusivamente los contenidos en la doctrina de Simón Bolívar. En otras palabras, a partir de ese momento renace de sus cenizas Hegel. Surge un Estado hegemónico con voluntad de dominio total sobre la persona humana dentro de una visión ideológica unidimensional y no pluralista. Cuando uno revisa el tema de la descentralización, es cierto, ese predicado o adjetivo está a lo largo del texto. Pero ¿cómo entiende este nuevo Estado esa descentralización? En primer lugar, como una potestad que puede o no poner en marcha el Estado Nacional. Vale decir, las materias que son objeto de la competencia nacional las transfiere o no el Estado Nacional a su voluntad. Pero cuando el tema de la descentralización toca a los estados y a los municipios, se obliga a los estados a la transferencia hacia los municipios y de los municipios hacia la comunidad organizada. Ahí en el fondo cristaliza bien el modelo Ceresol. Se vacían de contenido los estados y los municipios en función de una base organizada con un Estado nacional presidencialista que tiene toda la fortaleza. En el medio no queda absolutamente nada. Cualquiera que lea con cuidado el texto constitucional podrá constatar que, más allá de la elección de los gobernadores y de la potestad de cada estado o provincia venezolana de dictar su propia constitución, las competencias son un saludo a la bandera. Porque las que mayor importancia pudiesen tener, que son las impositivas o las policiales, están sujetas al dictado de la ley nacional. La vieja Constitución de 1961, rindiéndole culto democrático al municipio como primera expresión de la organización política, declaraba y decretaba la autonomía municipal con carácter absoluto. La Constitución de 1999 habla de la autonomía municipal en los términos que indique la legislación nacional. Y por si fuese poco, ocurre un elemento transversal en esa Constitución que cierra el esquema de Ceresol. Se crea un capítulo de seguridad nacional en donde de buenas a primeras uno dice, bueno, es el capítulo relacionado con la policía, con el orden público, con los militares. Y es cierto que de eso se ocupa, pero en su parte introductoria, cuando define qué se entiende por la seguridad nacional, que quede bajo tutela del Estado Nacional y de un Consejo de Defensa Nacional que conduce el presidente, las competencias son todas las que tiene el Estado Nacional, todas las que tienen los estados regionales y todas las que tiene el mundo municipal. O sea que por razones de seguridad nacional es posible la concentración total del poder absoluto. Ese texto constitucional, por cierto, va a contravía de lo que fue la cultura que emerge de nuestra Segunda Gran Guerra y que acoge con gran lucidez el artículo primero de la Constitución alemana de 1949. Ese artículo indica que todo está sujeto al respeto y a la garantía de la persona humana. Toda la parte dogmática y toda la parte orgánica de la Constitución. Así que a mí no me sorprende que ocurra cuanto ha ocurrido en el curso de la década.
Lo cierto es que el presidente no nos ha engañado a los venezolanos. Quien se lea el documento La nueva etapa, el nuevo mapa estratégico de la Revolución Bolivariana, de fecha noviembre de 2004, y lea sus cuadros, allí se produce una suerte de profundización en el modelo. Ya el modelo ceresoliano no es suficiente porque tiene un eje que le resulta inconveniente al presidente, el eje militar. Y por eso no era posible sostener la relación líder-pueblo-Fuerza Armada sin conservar la Fuerza Armada, que no era el propósito central del propio presidente. Y se encarga a partir de entonces de desmontar la estructura militar con la creación de las milicias. Y allí surge a propósito el suministro intelectual, la corrección de rumbo, para acoger como bueno el modelo constitucional de 1976 aprobado en Cuba, en donde ciertamente el modelo es este que vemos que avanza con toda rapidez y con toda celeridad, sobre la base de leyes que, si bien contrarían de buenas a primeras la Constitución del 99, ella le ofrece alguna suerte de retículas en donde anclar para montar este absurdo que estamos apreciando en este momento. El modelo final terminó siendo el modelo constitucional cubano de 1976, en donde hay una suerte de hegemón, que es el presidente del Consejo de Estado allá, en donde existe un poder parlamentario, pero que operan solo para constituir el Consejo de Estado y el Consejo de Estado elegir al hegemón, que fue el señor Castro. Luego ceden sus funciones y Castro, con el Consejo de Estado, legisla y gobierna a la vez, como lo hace el presidente venezolano entre nosotros. Y a la par existen simbólicamente las provincias cubanas, pero la estructura organizativa, administrativa y política es justamente la comuna, que son dependencias del Consejo de Estado y que existen y se financian sobre la base de las dádivas del Consejo de Estado. Y en paralelo la estructura militar se fisura justamente con los comités de defensa de la revolución. Yo tengo que hacerles una confesión que no es nueva. La he dicho en 2 o 3 oportunidades, pero no encontró eco en un país que no estaba dispuesto en determinado momento a escuchar. 1998. Presidente de Venezuela, entonces candidato, viaja a La Habana. Y viaja a La Habana para ser investido como comandante de la revolución. Y en aquella circunstancia, en la sede del Granma, el señor Fidel Castro logra la concertación de Hugo Chávez Frías con los agentes políticos de Muammar al-Gaddafi, Libia, y con los agentes políticos del señor Saddam Hussein. Y llegan a un acuerdo. Y el acuerdo no es otro que utilizar la industria petrolera venezolana como elemento de confrontación contra los Estados Unidos. Y se inicia sobre todo la cooperación de Libia hacia Venezuela. Tanto que los primeros círculos bolivarianos que surgen en Caracas comienzan a ser adiestrados en la embajada libia en Caracas. Colega de la Universidad Católica Andrés Bello me obsequia un día el libro verde de Gaddafi. Y yo le pregunto, ¿de dónde salió eso? Me dijo, no, como yo sé que usted le rinde culto a los libros, quiero que los tenga en su biblioteca, porque debo confesarle, profesor, con cierta vergüenza, que yo hacía parte de un círculo bolivariano. Y en el